Buenas tardes. A continuación, hablaremos un poco sobre las técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos. El equipo está conformado por Lander Rodrigo y Beatriz Rodríguez. Dentro de las técnicas de recolección de datos cualitativos se tiene observación participante. Albert 2007 señala que se trata de una técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar y describir ambientes. Implica adentrarse en profundidad en situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, sucesos, eventos e interacciones. Su propósito es la obtención de datos acerca de la conducta a través de un contacto directo, empleada para analizar la vida social de los grupos humanos. El mismo autor recomienda llevar registros o anotaciones que tengan continuidad y secuencialidad con la finalidad de llevar un orden en las ideas. Fases de la observación participante. Punto 1. Selección y definición del problema. En esta fase, el observador busca los problemas y conceptos que le prometan un mayor entendimiento dentro de su tema objeto de investigación. Punto 2. Comprobación de la frecuencia y distribución de los fenómenos. Aquí, el observador debe ahora descubrir si los eventos que los han fomentado son generales y distribuirlos en categorías, obteniendo conclusiones esencialmente cualitativas. Punto 3. Incorporación de los hallazgos individuales. El observador diseña el modelo descriptivo que mejor explica los datos reunidos. Punto 4. Recolección e interpretación de datos. Se basa en una recomprobación de los modelos anteriores a un adecuado análisis de datos. Otra de las técnicas de recolección de datos cualitativos es la entrevista a profundidad. La entrevista es una conversación entre dos o más personas en la cual uno es el que pregunta. Entrevistador. El entrevistado deberá ser siempre una persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. La entrevista en profundidad es aquella en que el entrevistador, generalmente una persona especializada con conocimiento de psicología, interactúa con un individuo y lo alienta para que exprese con entera libertad sus ideas sobre el producto o el tema de estudio. Su objetivo principal es mostrar en qué lugar del espacio técnico de las herramientas cualitativas, historias de vida, sesiones de grupos, encuestas, ésta se ubica. Para ello es necesario o se hace necesario revisar el contexto de la investigación cualitativa retomando la importancia del lenguaje, los sistemas de comunicación y el papel que desempeñan los procesos psicológicos. En el proceso de obtención de la información en la entrevista a profundidad hay que seguir una estrategia que tiene dos dimensiones concretas: el lanzamiento de las preguntas y el relanzamiento de la entrevista. El lanzamiento de las preguntas. El lanzamiento de las preguntas será diferente al comienzo y durante el desarrollo de la misma. Durante el comienzo de la entrevista, la información se obtendrá mediante el lanzamiento de preguntas o temas respecto a los que se quiere obtener información. En un principio se lanzarán preguntas generales que permitan un comienzo sin sobresaltos y den lugar a una situación relajada y de confianza. Durante el desarrollo de la entrevista, una vez que hemos formulado la pregunta inicial, el entrevistador o entrevistadora irá lanzando preguntas más concretas. Irá de preguntas y temas generales a lo concreto, de lo superficial a lo profundo, de lo impersonal a lo personal, y cada vez que se agote un tema, tendrá preparado otra pregunta o tema para seguir con la entrevista. El relanzamiento de la entrevista. La dinámica de la entrevista suele paralizarse o bloquearse muchas veces.
entre otras razones, porque el tema se ha terminado o el entrevistado o entrevistada está cansado o cansada, porque no quiere hablar más sobre un tema concreto o porque tiene problemas para expresar sus puntos de vista. En estas situaciones de bloqueo, el entrevistador o entrevistadora debe impulsar o relanzar la entrevista, intentando motivar de nuevo al entrevistado o entrevistada. Aquí puede utilizar algunas herramientas como el silencio. Se utiliza cuando queremos saber más, esto es, para mostrar deseo de conocimiento. El eco consiste en repetir la última frase, palabra o idea. Con el eco pedimos al entrevistado o entrevistada que prosiga con su discurso. El resumen. Con el resumen señalamos al entrevistado o entrevistada que estamos comprendiendo lo que nos dice. Al mismo tiempo, el entrevistado o entrevistada se percata de los temas de los que no ha hablado y ofrece más datos en la entrevista. La estimulación consiste en recurrir a la memoria del entrevistado o entrevistada para recordar anécdotas, detalles o datos olvidados. Esto posibilita motivar y enriquecer la entrevista. Una tercera técnica de recolección de datos cualitativos es la narrativa testimonial. Según Martínez 2004, la narrativa testimonial se fundamenta en el enfoque fenomenológico de la apreciación de las realidades, es decir, que lo que es verdaderamente real en la vida humana no son las cosas y los hechos en sí, físicamente, sino cómo lo vivimos, cómo lo sentimos y cómo nos afecta. Conocer al otro por medio de la escritura es el reto del testimonio. En un inicio, el testimonio busca reflejar una historia personal. La experiencia de un ser real es representada porque necesita ser escuchada. Entre otras técnicas de recolección de datos cualitativos se tiene a los grupos focales de discusión. En los últimos años, los científicos han comenzado a considerar que, efectivamente, el grupo focal es una importante técnica de investigación cualitativa y su uso se ha incrementado considerablemente en todos los campos de las ciencias humanas. Involucra temas de las principales técnicas en la investigación cualitativa como la entrevista a profundidad y la observación participante. Según Morgan, 1998, los grupos focales de discusión son como un modo de oír a la gente y aprender de ella. Dentro de los aspectos más importantes para explicar los grupos focales están 1. Áreas y temas de los grupos focales. El grupo focal es, ante todo, un grupo de trabajo que tiene una tarea específica que cumplir y unos objetivos que lograr. En el fondo, toda la investigación gira en torno a una pregunta explícita o implícita, pero que, cuanto más clara sea, más fácilmente orientará todo el proceso de la búsqueda. La pregunta, a veces la formula claramente el cliente que solicita la investigación. Los temas que más sintonizan con la técnica de los grupos focales son aquellos que, por su naturaleza, tienen muchas caras, perspectivas o puntos de vista y, por ello, requieren el concurso de diferentes enfoques o abordajes, aspectos que solo nos los pueden ofrecer diferentes personas con variadas experiencias, intereses y valores. Punto 2. Objetivos. El objetivo fundamental del grupo focal es alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartida, si es posible consensualmente o, en todo caso, bien fundamentada por los aportes de miembros del grupo. ¿Cómo están conformados los grupos focales de discusión? Un grupo focal de discusión está constituido por una estructura metodológica artificial.
no es un grupo natural de conversación. El grupo focal va cambiando a medida que progresa en su actividad. La muestra de estudio no responde a criterios estadísticos, sino estructurales, es decir, a su representatividad de determinadas relaciones sociales en la vida real. Las variables más significativas son la edad, el sexo, la clase social, población y otros que buscan obtener producciones de cada clase o conjunto. La homogeneidad y la heterogeneidad habrán de combinarse después de ponderar bien las ventajas o desventajas, las conveniencias y los inconvenientes de cada caso particular. En cuanto al número y tamaño de los grupos, pueden ir de 2 a 10, predominando los estudios con 4 o 5 grupos, según la naturaleza del tópico a investigar y el tamaño de cada grupo, que se ha demostrado más eficaz es el que se forma con 4 o 6 personas. ¿Cuál es el papel del investigador? El investigador va a ser director, guía, facilitador, animador. Su papel es externo durante todo el proceso de la reunión. No participa en la producción de las ideas, ni mucho menos evalúa, aprueba o desaprueba el contenido de lo que va apareciendo. Solo guiará la reunión dando la palabra si ello es necesario. ¿Cuánto debe durar la sesión? Una reunión normal para una investigación corriente puede durar 1 o 2 horas. En algunos casos puede durar hasta 4 y excepcionalmente puede requerir un fin de semana. En todo caso, mucho dependerá de la dinámica particular del grupo y de la temática tratada, y será el director de la investigación el que decidirá cuándo un tema ha sido suficientemente cubierto para los fines que persigue la investigación. ¿Cuál es la dinámica de la sesión? Es aquí donde el trabajo de grupo, con la dinámica consciente e inconsciente que suscita y moviliza, nos ayuda en el proceso de esta situación discursiva. Entre tanto, el facilitador de la investigación irá observando cómo los miembros del grupo se involucran en el diálogo, compartiendo ideas, opiniones y experiencias, y también debatiendo uno con otro sus puntos de vista y preferencias. La dinámica de la discusión contrastará las opiniones pertinentes, adecuadas o más válidas con aquellas que lo son menos. El intercambio grupal irá logrando poco a poco el famoso consenso de que nos habla Habermas, 1999, un todo que siempre será más que la suma de sus partes. ¿Cuál es la etapa final? Los hallazgos principales pueden haber ido aflorando en la medida en que nosotros estemos abiertos y seamos receptivos para facilitar su emergencia y aparición. Cuanto más abierto esté a los detalles, matices y sutilezas del material recogido, más fácil será la captación de un nuevo conocimiento. Se requiere también de una inmersión lo más completa posible en el material recogido. Otra de las técnicas para la recopilación y análisis de datos cualitativos es la categorización. La categorización, es decir, cerrar o establecer las categorías, facilita la clasificación de los datos registrados y, por consiguiente, propicia una importante simplificación. La categorización consiste en la segmentación en elementos singulares o unidades que resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. Por lo que categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión breve que sea claro e inequívoco. Las verdaderas categorías que conceptualizarán nuestra realidad deben emerger del estudio de la información que se recoja al realizar el proceso de categorización. Otra técnica utilizada para la recopilación y análisis de datos cualitativos es la teorización. Einstein solía decir que la ciencia consiste en crear teorías, pero una teoría es un modo nuevo de ver las cosas y puede haber muchos modos diferentes de verlas. El proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Más concretamente, este proceso tratará de integrar
en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en curso, mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial. Las hipótesis y teorías significativas no se derivan de los hechos observados, sino que se inventan para dar cuenta de ellos. Son conjeturas relativas a las conexiones que se pueden establecer entre los fenómenos estudiados y las uniformidades y regularidades que subyacen a estos. Una teoría es una construcción mental simbólica, verbal y icónica, de naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a pensar de un modo nuevo al completar, integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos. La teoría es, por tanto, un modelo ideal, sin contenido observacional directo. Suele consistir en un sistema de hipótesis, fórmulas legaliformes y hasta leyes ya establecidas, de modo que su síntesis puede incluir desde lo plenamente conocido hasta lo meramente sospechado. Dentro de las técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos, tenemos la validez. En sentido amplio y general, diremos que una investigación tendrá un alto nivel de validez en la medida en que sus resultados reflejen una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada. Como señalamos, una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar o apreciar una realidad, se observa o aprecia esa realidad en sentido pleno y no solo un aspecto o parte de la misma. La validez es perfectible y será tanto mayor en la medida en que se tengan en cuenta algunos problemas y dificultades que se pueden presentar en la investigación cualitativa. Para una buena validez interna habrá que presentar especial atención a los siguientes aspectos. Puede haber un cambio notable en el ambiente estudiado entre el principio y el fin de la investigación. En este caso habrá que recoger y cotejar la información en diferentes momentos del proceso. Es necesario calibrar bien hasta qué punto la realidad observada es una función de la posición, del estatus y el rol que el investigador ha asumido dentro del grupo. Las situaciones interactivas siempre crean nuevas realidades o modifican las existentes. Por otro lado, la credibilidad de la información puede variar mucho. Los informantes pueden mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será necesario contrastarla con la de otros, recogerla en tiempos diferentes, siendo cierto que la verdad no es producida por el ejercicio democrático en la recolección de la información general, sino por la información de las personas más capacitadas y fidedignas. En cuanto a la validez externa, esta se refiere a la extensión y forma en que los resultados de una investigación pueden ser generalizados a diferentes sujetos, poblaciones, lugares, etc. Este tipo de validez tiene que ver con si el estudio como totalidad puede ser generalizado. Si los resultados del estudio pueden ser generalizados a otras poblaciones de personas, ambientes, resultados, tiempos y variaciones de tratamiento, entonces se considera que el estudio tiene buena validez externa. Esto es cierto tanto para los diseños de investigación cuantitativos como para los cualitativos. Existen ciertos factores que pueden amenazar la validez externa, y uno de gran importancia es la forma en que son seleccionados los sujetos de estudio. Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. La confiabilidad tiene dos caras, una interna y otra externa. Hay confiabilidad interna cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, concuerdan con sus conclusiones, y hay confiabilidad externa cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan al mismo resultado. Dada la naturaleza particular de toda investigación cualitativa y la complejidad de las realidades que estudia, no es posible repetir o replicar un estudio en sentido estricto, como se puede hacer en muchas investigaciones experimentales. Debido a ello, la confiabilidad de estos estudios se logra usando otros procedimientos rigurosos y sistemáticos. La confiabilidad interna es muy importante. En efecto, el nivel de consenso en diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en estudio es fuerte y sólido. Para reducir
Las amenazas que se presentan a la confiabilidad interna se tomarán en cuenta los siguientes aspectos. En primera instancia, usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, es decir, lo más concretas y precisas posible. Los datos son algo ya interpretados, por esto es conveniente que estén cercanos a la realidad observada. En segunda instancia, el mejor aval para la confiabilidad interna de un estudio cualitativo es la presencia de varios investigadores. El trabajo en equipo, aunque es difícil y costoso, garantiza un mejor equilibrio de las observaciones, los análisis y la interpretación. Y por último, pedir la colaboración de los sujetos informantes para confirmar la objetividad de las notas o apuntes de campo. Asegurarse de que lo visto o registrado por el investigador coincide o es consistente con lo que ven o dicen los sujetos del grupo estudiado. Para alcanzar un buen nivel de confiabilidad externa, se aconseja recurrir, entre otras, a las siguientes estrategias. Primero, precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador en el grupo estudiado. Cierta información puede ser diferente de acuerdo con el sexo de quien la dé. Por ejemplo, las mujeres pueden ocultar ciertos datos íntimos si el investigador es de sexo masculino. Igual sucede si el investigador ha hecho amigos dentro del grupo. Estos le darán informaciones que no les dan otros. Segundo, identificar claramente a los informantes. Los miembros que simpatizan y colaboran con los investigadores pueden ser, por esto mismo, miembros atípicos. Esta situación se puede advertir al hacer una buena descripción del tipo de personas que han servido como informantes. Un tercer elemento que puede influir en los datos es el contexto en que se recogen. Debido a ello, conviene especificar el contexto físico, social e interpersonal de que se derivan. Esto aumentará la replicabilidad de los estudios. Por último, precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis, de tal manera que otros investigadores puedan servirse del reporte original como un manual de operación para repetir el estudio. La replicabilidad se vuelve imposible sin una precisa identificación y cuidadosa descripción de las estrategias del procedimiento. Otra de las técnicas para la recopilación y análisis de datos cualitativos son los softwares de análisis de información cualitativa. Los programas para el análisis cualitativo de datos facilitan el tratamiento de los mismos datos cualitativos en el proceso de investigación, con el cuidado de preservar la integridad de los documentos originales durante el proceso de la codificación y el análisis. Estos programas o paquetes ayudan a codificar segmentos de texto en una base de datos, realizar búsquedas textuales con autocodificación de los resultados, trabajar con una sola copia de cada documento y diseñar diagramas conceptuales, redes semánticas o mapas conceptuales. Dentro de los tipos de paquetes para el análisis de datos cualitativos tenemos el Ethnograph, que es un sistema para la codificación y la recuperación. El Hyper Research son sistemas basados en reglas para la construcción de teorías. El AQUAD es un sistema basado en la lógica y el Atlas son sistemas de redes conceptuales.